En el siguiente video vamos a sumar los siguientes vectores por medio del método analítico o por descomposición rectangular. Los siguientes vectores que vamos a sumar son los siguientes. Tenemos vector A, B y C. Los tenemos tanto de manera individual como unidos en un solo plano cartesiano. No importa de qué manera te los den, el procedimiento pues siempre va a ser el mismo. Como recomendación, lo preferible sería que los unieras en un solo plano cartesiano, pero eso es a criterio de quien lo vaya a resolver. Muy bien, iniciemos. Lo primero que debemos hacer es sacar los componentes de los vectores. Sabemos que para calcular el componente en X de un vector se multiplica el valor absoluto, o sea, la magnitud del vector, por el coseno del ángulo dado, dirección del vector. En forma simbólica se escribe. Sabemos que para sacar las componentes del vector en X es igual al valor absoluto multiplicado por el coseno del ángulo. De igual manera, para sacar las componentes en Y de los vectores, componente en Y es igual al valor absoluto del vector multiplicado por el seno del ángulo. Esto es lo que nosotros vamos a ejecutar para sacar lo que son las componentes. Bien, ya habiendo dicho esto, iniciemos entonces sacando las componentes del vector A. Componentes del vector A. Componentes en X. Sabemos que la magnitud del vector, que es 5, multiplicado por coseno, y el ángulo del vector. En este caso, pues si te das cuenta, así como en estos vectores que nos están determinando un ángulo, aquí no tenemos un ángulo establecido, pero el vector en sí me señala cuál es la dirección que el vector en sí tiene. Eso es lo importante de que estén todos unidos en un solo plano cartesiano. Te recuerdo que en el plano cartesiano, pues de igual manera estamos trabajando sobre una circunferencia. 0 grados, 90, 180, 270 y para completar 360 grados. En este caso sabemos que hay y podemos determinar que son 270 grados, que es la dirección del vector A. De igual manera, las componentes en Y serían 5 seno de 270 grados. Cuando lo introduzcas en tu calculadora, lo introduces tal y como lo puedes observar aquí. 5 coseno de 270, que es igual a 0. Volvemos. 5 seno de 270, que es igual a menos 5. Ahora ya sacamos las componentes del vector A, ahora sacamos las componentes del vector B. Componentes del vector B en X, podemos observar el vector B tiene una magnitud de 8 centímetros con una dirección de 45 grados. Entonces, 8 coseno de 45 grados. Y es igual entonces a 8 seno de 45 grados. Y
Volvemos entonces con la calculadora, tal como aparece ahí, 8 coseno de 45, que nos da como resultado 5.65 y podemos aproximarlo, ¿verdad? Te recuerdo que eso ya queda a criterio de de los datos que quieras, o los decimales que quieras agarrar. En este caso lo vamos a aproximar como 5.66. 5.66. Ahora de igual manera vamos 8 seno de 45 y también me dio lo que es 5.66. Y ya tenemos las componentes del vector B. Ahora vamos a sacar las componentes del vector C. Componentes del vector C. X es igual, la magnitud del vector C es igual a 5 coseno. Ahora aquí, ojo, en este caso, si te puedes dar cuenta, para saber cuál es la dirección de este vector, te recuerdo que el vector tiene una inclinación hacia abajo de 45 grados. Si te puedes dar cuenta, entonces, sabemos que la circunferencia tiene 360 grados, pero le hacen falta 45 grados para completar. Por lo tanto, la dirección del vector sería que yo vengo de 0, 90, 180, 270. Significa que para llegar a 360 grados y le arresto estos 45, la dirección del vector va a ser de 315 grados. Entonces, ya habiendo determinado la dirección del vector, que son 315 grados, eso sería para la componente en X, la componente en Y, que es igual a 5 seno de 315 grados. Muy bien, introducimos los datos a la calculadora, que sería 5 coseno de 315, que es igual a 3.53. Si tú lo deseas, pues puedes aproximarlo también. Eso ya queda a tu criterio. Ahora 5 seno de 315 grados. De igual manera, en este caso nos dio menos 3.53. Menos 3.53. Muy bien, y con esto hemos determinado las componentes del vector. Muy bien, ahora después de esto pasamos al siguiente paso. Muy bien, el siguiente paso sería dibujar una tablita similar a esta para poder sumar los vectores, las componentes de los vectores. Entonces tenemos los vectores A, B y C. Las componentes en el vector A, si te recuerdas, nos dio 0. La componente en Y del vector A nos dio menos 5. En el vector B, en X nos dio 5.66. De igual manera nos dio la misma cantidad en la componente Y. En el vector C, la componente de X nos dio 3.53 y en la Y nos dio menos 3.53. Y hacemos la sumatoria. En este caso, si hacemos la suma, aquí nos daría 9, 11,
y por último 9. Nuestro resultado en total sería 9.19. Este es el total de la componente en X. Ahora en la componente en Y, ten mucho cuidado, hay negativos, ¿sí? Entonces, al momento de sumar, cuando lo introduzcas a tu calculadora, no olvides introducir los negativos. En este caso sería menos 5 más, este es positivo, entonces más 5.66 menos 3.53. Como resultado nos dio menos 2.87. Menos 2.87. Y con esto nosotros obtenemos el total de las componentes tanto en X como en Y. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente paso. Muy bien. El siguiente paso sería graficar el resultado total de las componentes. Si puedes observar el resultado, lo vamos a graficar en un plano cartesiano. Te recuerdo que en X nos dio lo que era, lo voy a colocar 9.19. En Y nos dio como resultado menos 2.87. Claro, en este caso podríamos aproximar al momento de graficar como 9.2 o 9.20, y aquí podríamos aproximar a 2.9 o 2.90 para poderlo graficar. Bien, te recuerdo, esto lo trabajamos sobre un plano cartesiano, ya que estas al final, X y Y, no son más que un par de coordenadas. Como lo vamos a hacer en un plano cartesiano, si puedes observarlo, hacemos nuestro plano. Te lo voy a remarcar para que lo puedas observar de una mejor y más clara. Muy bien. ¿Cuánto es lo que tenemos que darle hacia X? Te recuerdo, nos dio 9. En este caso 9.2 y es positivo. Por lo tanto, la magnitud es en esta dirección. Con tu regla, 9.2 aproximadamente. En este caso, pues, ya lo había llevado hasta este punto. Y en Y son menos 2.9. Como es negativo, significa que va en inclinación hacia abajo, hacia menos Y. Entonces, menos 2.9. Como esta es una gráfica paralela, vamos a formar lo que es el rectángulo para formar y para encontrar nuestro vector resultante. Te recuerdo que en este caso, pues, los vectores van a ser paralelos. Muy bien.
Aquí te explico. Esta es la magnitud de x, que fue el total que obtuvimos, que fueron exactamente 9.19. Aquí nosotros nos dio en y menos 2.87. Este es el paralelo de menos 2.87 y este es el paralelo de x. Y si te das cuenta aquí, esta sería la primera dirección, 2.87 o 2.9 hacia abajo, y de igual manera se repite. Entonces tenemos un paralelogramo y la resultante la vamos a obtener del origen del plano cartesiano, del origen hasta donde ambos vectores se conectan. Este es mi vector resultante, que será aproximadamente vector resultante es igual a 9.6. Aparte de eso, vas a saber cuál es la dirección del vector. Con tu transportador lo colocas en el origen y con mucho cuidado observas cuál es la dirección del vector. En este caso aproximadamente nos da, está entre 16 y 17. Entonces, ese sería el ángulo del vector, que serían 17 grados. Esto más que todo es para poderlo ver graficado. Bueno, después de eso, por medio del teorema de Pitágoras, para tener un dato ya más preciso que el de la gráfica, pues vamos a utilizar la ecuación o el teorema de Pitágoras, que me dice que c al cuadrado es igual a a al cuadrado más b cuadrado. Esto sería como decir vector resultante es igual a la componente de x elevada al cuadrado más la componente de y elevada al cuadrado. Este cuadrado pasaría como una raíz, entonces esto me quedaría la componente de x al cuadrado más la componente de y al cuadrado. Ya tenemos nuestra fórmula. Ahora introducimos los datos. La raíz cuadrada del total de la componente en x, que son 9.19 al cuadrado más menos 2.87 al cuadrado. Efectuamos la operación. Aquí nos daría exactamente 9.19 al cuadrado, nos quedaría como 84.46 más el cuadrado de 2.87, que es igual a 8.24. Sumamos estos dos resultados
y nos da como resultado, tenemos los 84.46 más los 8.24 nos da 92.7. Si a eso le saco la raíz cuadrada, nos quedaría en este caso 9.62. Y este es nuestro vector resultante. Aquí pues ya nos dio una forma pues más precisa. Si te das cuenta, al momento que hagas la prueba y lo grafiques, te va a dar entre 9.5, 9.6, 9.7. Siempre va a depender de la precisión con que lo grafiques. Entonces podemos comprobar pues que todo está en orden. Y efectuamos el siguiente paso. Bien, en el siguiente paso, nuestro objetivo es determinar la dirección del vector y nos podemos apoyar en las siguientes ecuaciones, que son ecuaciones básicas para encontrar ángulos. Puedes usar cualquiera de las tres ecuaciones, pero comúnmente utilizan pues más la de tangente, ya que en este caso pues nosotros ya tenemos la hipotenusa en lo que es nuestro triángulo rectángulo. Si lo miras bien en la gráfica, en este caso, esto sería nuestra hipotenusa. Y tenemos los dos catetos. Te recuerdo, el cateto opuesto pues siempre va a estar enfrente del ángulo y el cateto adyacente pues va a estar a un lado del ángulo. Cateto adyacente, cateto opuesto. Bien. Pero como te digo, normalmente utilizan esta fórmula. Puedes utilizar cualquiera de estas dos o cualquiera de las tres. Pero como te digo, vamos a utilizar esta. Entonces, esta me dice que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Como yo lo que necesito es el ángulo, entonces voy a despejar. El tangente pasaría de este miembro de la ecuación al otro miembro como un tangente invertido. Por lo tanto, me quedaría como el ángulo es igual al tangente invertido multiplicado por la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Muy bien. ¿Cuál es el cateto opuesto? En ocasiones la fórmula también esta en sí la puedes encontrar de esta manera. El ángulo es igual al tangente invertida y me dice la componente de y dividido la componente x. También lo puedes encontrar así. Ya sea puedes utilizar esta o puedes utilizar esta otra. Eso no importa. Muy bien, introduzcamos los datos. La tangente invertida sería la componente y, pues sabemos que es el menos 2.87
y la componente en X es igual a 9.19. De lo contrario, podemos acudir a nuestra gráfica. Si te das cuenta, el cateto opuesto que está enfrente del ángulo es el paralelo de lo que dimos en este lado, o simple y sencillamente la componente Y. Introducimos entonces menos 2.87 dividido lo que es el cateto adyacente o la componente en X, que es igual a 9.19. Muy bien. Lo demás o el resultado, la calculadora, siempre y cuando introduzcas bien el dato, pues la calculadora te lo va a dar. Miremos. Como lo que necesito es el tangente invertido, ¿sí? Claro, lo primero, vamos a hacer la división. Pues se puede hacer de diferentes formas, claro, pero esto lo puedes hacer más directamente con tu calculadora. Tenemos menos 2.87 dividido 9.19. Si te das cuenta, nuestro resultado. Ahora, teniendo ese resultado en tu calculadora presionas Shift, que es como segunda función, lo presionas, luego presionas la tecla de tangente y te das cuenta que en el encabezado de la calculadora te aparece el tangente invertido. Luego presionas ANS, que le das a entender a la calculadora que vas a utilizar el dato que ya tienes. Entonces ANS igual y obtienes la dirección. Te lo da, en ese caso te lo da como 17.34, pero para obtener la dirección exacta en grados, minutos y segundos, lo único que debes de hacer es presionar la tecla Cotán, que si te das cuenta es esta, ¿sí? Solamente tienes que presionarla y automáticamente tienes 17 grados, 20 minutos, 36 segundos. Y esa es la dirección del vector. 17 grados, 20 minutos, 36 segundos. Si te diste cuenta en la gráfica, pues nos dio aproximadamente 17 grados. Pero, claro, ya llevándolo o resolviéndolo por medio de fórmulas, pues ya obtienes un dato ya más preciso. Bien, ahora, en este caso los grados pues son negativos, ya que la inclinación pues es hacia abajo. Si quieres encontrar la dirección positiva, pues solo volvemos a presionar la tecla Cotán. Si te das cuenta, tenemos menos 17. Entonces, si le sumamos los 360 grados que tiene la circunferencia, pues automáticamente me va a restar. Entonces, más 360 grados y nos da como resultado 342. Volvemos a presionar la tecla Cotán y esa sería la dirección positiva del vector. Siempre te recuerdo que en estos casos siempre atiendas a las indicaciones de tu profesor. Muy bien, y con esto hemos terminado. Espero el video te haya gustado. Cualquier duda, pues déjame tus comentarios y hasta un próximo video. Adiós.